Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. Dice Lucas capítulo número 17, versículo número 1, lo siguiente. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Entonces vamos a comenzar a escudriñar este versículo. Dice la palabra imposible, imposible. Y mire que por lo general la palabra del Señor nos dice que más bien no hay nada imposible. La misma Biblia declara que para el que cree todo le será posible. Pero mire que la misma palabra de Dios y Jesús enseñándole a sus discípulos dice: hay algo que sí es imposible. Hay algo que eso es así y nadie lo va a cambiar, nadie lo puede modificar, eso es algo inalterable, y es que vengan tropiezos. Cuando tú haces parte de una congregación, cuando tú haces parte de la iglesia del Señor, cuando tú te congregas, cuando tú eres un hijo de Dios, ya eres parte de la iglesia y te congregas, vas a ver tropiezos en tu vida, vas a ver que vienen tropiezos allí a querer hacerte caer, y no podemos dejar de congregar como algunos tienen por costumbre, y dice la palabra, porque algunos dicen: es que allá esa iglesia me hicieron esto, me hicieron aquello, me hicieron tropezar, es que allá encuentro personas que como que no son de mi agrado. Encuentro personas que no me aportan de a mucho, pero es que todo eso es bíblico. Mire que la palabra de Dios nos está diciendo: es imposible que vengan tropiezos. Es decir, que sí o sí, inevitablemente en esta vida vamos a tener que enfrentarnos con los tropiezos. Vamos a tener que enfrentarnos con los tropiezos. Pero otra cosa es tropezar. La Biblia nos está diciendo: es imposible que no tropiecen, sino que no vengan tropiezos, que son cosas muy diferentes. La Biblia Jesús no le dijo a los discípulos: es imposible que ustedes no tropiecen. No, la Biblia nos está diciendo: es imposible que no vengan tropiezos. O sea, que pueden colocarnos obstáculos, pueden tratar de hacernos zancadilla, pero de nosotros depende si caemos en esas zancadillas, si caemos y tropezamos, o más bien nuestro pie no cae ahí en ese tropiezo, porque es lo que tú y yo debemos de hacer. Los tropiezos, dice, es imposible o imposible es que no vengan tropiezos. Cuando usted y yo vamos a esa palabrita, tropiezo, en el griego, es una palabrita que se define o se llama escandalón, como si fuéramos a decir escándalo, pero esa es la palabrita en griego, escandalón. ¿Qué significa escandalón en el griego? Entonces significa un palo para el cebo, una trampa, una piedra, es una trampa. Por lo general, uno de los significados más arraigados a escandalón es trampa. Es una trampa que está allí puesta. Es decir, que un tropiezo es igual a una trampa. Un tropiezo es un sinónimo de trampa. En el griego, cuando consultamos el griego, el significado de tropiezo, escandalón, es trampa o palo para el cebo, pero el cebo era lo mismo, una trampa que se colocaba allí, como cuando usted le coloca allí, o por lo menos generalmente en la televisión y en los muñequitos y demás mostraban que la trampa del ratón con el ¿qué? Con el queso. Y entonces ese quesito se convierte como en el tropiezo por el cual el ratoncito va allá a comer maíz o carne o lo que sea, y va allí a comer, y entonces esa porción de comida se convierte en el tropiezo para que esa trampa acabe con la vida de ese ratón. Eso es lo que significa un tropiezo. El tropiezo no solamente significa que es que hay un sobrenivel en el piso, iba caminando y ¡pum!, tropecé y caí. No, es una trampa. En el sentido más concreto y en el sentido más exacto, es trampa. Significa una trampa. Es lo que significa. Es una trampa, una piedra que está allí, un tropezadero, una caída. Son varios de los significados en el griego como tal. Pero quiero que me acompañe a Proverbios capítulo número 4 y versículo 19. Porque el diablo va a querer poner muchos tropiezos a tu vida. El diablo va a querer poner muchas trampas a tu vida. Recuerde que la palabra del Señor nos enseña que hay redes. Y Proverbios, Salmos nos enseña que el diablo coloca y tiende redes.
Y es que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, por allá en esa época bíblica, las redes se tendían como una forma de atrapar aves. Y entonces tendían una gran red en el piso y le colocaban comidita ahí en la mitad. Y las aves venían ahí, venían y comían, 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 comían. Y cuando ya estaba un poquito llena la red, lo que hacía era que levantaban la red y quedaban cerradas la cantidad de aves allí. Y pues obviamente esa era una forma de cazar. Y ese sistema, el salmista David y en Proverbios, de la misma manera, pues lo hablan, lo mencionan, de que el diablo coloca redes frente a nuestro camino para que uno ignorantemente, inocentemente o conscientemente, porque esa es la realidad, uno vaya caminando y uno ve la red ahí, pero le vale más a uno lo que pusieron ahí, la carnada. Le vale más a uno la carnadita que hay allí. ¿Ha visto también cómo se pesca? Cuando lanzan las redes y también tiran algo de comidita ahí y lo mismo, los peces vienen y comienzan a comer, 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 sin saber que la red está ahí debajo y cuando menos esperan, levantan las redes los pescadores y todos los peces quedaron ahí atrapados. ¿Cuál es el final de esos peces? La muerte. Mueren allí. Las aves que le dije ahorita es el mismo sistema. ¿Y el diablo qué va a querer entonces con tu vida cuando él coloca y tiende una red delante de ti? Que tú y yo vayamos tras la carnada, que tú y yo vayamos tras lo que él colocó allí en esa red y comencemos a disfrutar y a deleitar esa carnadita que él colocó en esa red. Pero en el momento que uno menos lo piensa, en el momento que tal vez uno más entretenido esté con esa carnada, ahí es donde las redes se levantan y uno queda como atrapado. ¿Y cuál será el fin? ¿Para qué es que se atrapa los peces y las aves? Para comer. Eso, pues por lo menos en el sentido de la cacería de la Biblia, no era para, como hoy en día, domesticar avecitas por ahí, no, era para comer, eso era su alimento, los cazaban para su alimento diario. Los peces de la misma manera, los cazaban y los comían. De hecho, desde la época de Noé, después del diluvio, Dios estableció eso, que los animales eran alimento para el hombre. ¿Sí sabía eso? De hecho, lo predicamos días anteriores, que antes del diluvio los hombres no comían animales. Los hombres eran solamente pues vegetarianos, herbívoros, no comían animal. Pero después del diluvio, Dios establece que pues los hombres podían comer a los animales, excepto la carne. Pero entonces comienza el tema de la cacería y el diablo va a querer cazar tu vida para matarte, para destruirte. Dice Proverbios 4:19, el camino de los impíos es como que como la oscuridad. Y dice ahí la palabra del Señor que en esa oscuridad, en plena oscuridad, no saben con qué, léalo allí, no saben con qué, tropiezan. Es como cuando tú vas caminando por no sé, en algún lugar muy oscuro, no sé si hayas tenido esa experiencia, o así sea que te levantaste a la medianoche y vas por ahí caminando y te pegaste con el borde de la cama o como lo famoso y lo típico, el dedito gordo del pie, ¡pum!, contra la pata de la cama, porque todo está oscuro, porque se levantó con afán, porque como que sonó algo y lo hizo levantar, o tenía ganas de ir al baño y quería ir rápido y como todo estaba oscuro, se tropezó. Y esa oscuridad pues no nos permite ver, ¿verdad? Esa oscuridad no nos permite ver el camino y entonces se hace más propenso que la persona tropiece. Se hace más propenso que la persona tropiece. Cuando estamos en oscuridad va a ser muy fácil tropezar, pero peor aún, uno no sabe contra qué tropieza. ¿Usted se ha metido de pronto a un río? ¿O se ha metido al mar o a algún lugar donde hay bastante agua y como que usted va caminando y por ahí como que tropezó, pisó algo y usted no sabe qué es porque el agua está oscurita, a menos de que sea cristalina, o está muy abajo y usted no sabe qué está pisando? Algo así es lo que está asimilando Proverbios. Los impíos, la persona que no tiene a Dios, aquella persona que está lejos de Dios, va caminando, pero va caminando en mucha luz, no, en oscuridad. Va caminando en oscuridad y va a tropezar con gran frecuencia, con gran frecuencia en su vida, pero ni siquiera se va a dar de cuenta con qué tropieza. Ahí es donde usted va a ver que el que no tiene a Dios tropieza y tropieza y ni siquiera se da de cuenta qué es lo que lo está haciendo tropezar. No es consciente. Cae. Todos los días la gente peca. El cristiano
es llamado a la santidad y aún así pecamos, aún así tropezamos, aún así caemos. Pero imagínense el impío, el que no tiene a Dios, todos los días y hartas veces al día está tropezando y ni siquiera sabe con qué, ni siquiera sabe con qué tropieza. Dice ahí la palabra de Dios, dice ahí, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan, no saben en qué tropiezan. Quiero que leamos Levíticos 19:14, porque no solamente esto nos ayuda a nosotros a entender que el impío tropieza así, y piense por un momento del cristiano que no está en luz, aunque es un poquitico como contradictorio, porque si es cristiano tiene que estar en luz. Ayer estudiábamos que el que está en Cristo, nueva criatura es, y todas las cosas son hechas nuevas. El que está en Cristo, el que no está en Cristo, ahí es donde uno ve que las cosas no son nuevas. Ahí es donde uno ve que si no hay cambio en una persona, usted deduce, esa persona no está en Cristo. Si usted no le ve un nuevo nacimiento a una persona, usted de una vez lo deduce y lo identifica fácilmente. Esa persona no está en Cristo. Puede conocer Biblia, puede asistir a una iglesia, puede tener conocimiento y orar y alabar y todo, pero si su vida no tiene un cambio, esa persona no está en Cristo. Entonces, esto nos lleva a entender que hay cristianos que también caminan en oscuridad. Y si caminan en la oscuridad, están tropezando y no saben con qué tropiezan. Ahí encontramos al cristiano que tropieza y es falta de entendimiento. Ahí encontramos al cristiano que tropieza, no se dio de cuenta, cayó y no se dio de cuenta ni siquiera, porque no tiene discernimiento, porque no tiene la vista, porque la luz de Cristo no está en su vida, sino que estás caminando en tinieblas. A pesar de ir a una iglesia, si está en tinieblas, no está viendo la realidad, no está viendo su entorno y por eso puede tropezar. Ni siquiera me di cuenta. No me di cuenta en qué momento caí. Y eso pareciese un poquito falso, pero si está en tinieblas, es una realidad. Si está en tinieblas, es una realidad. Y es consciente y culpable de su pecado. Es consciente y culpable de su pecado. Hay muchos cristianos de esa manera, que cometen pecado y, oiga, yo no me di cuenta en qué momento fue que caí. No me di cuenta. ¿Por qué? Porque está viviendo en tinieblas. Y la persona que vive en tinieblas tropieza y ni siquiera se da cuenta en dónde tropieza. Entonces, usted y yo tenemos que cuidar nuestra vida de andar en la luz de Cristo. Usted y yo tenemos que cuidar nuestra vida de caminar en luz, porque si caminamos en tinieblas, vamos a tropezar. Pero no solamente para nosotros mismos. Hay un mandamiento acá en Levíticos que nos enseña, y léalo ahí, dice la palabra de Dios: no maldiga al sordo. Aquella persona que no lo está escuchando, no lo maldiga. Bueno, tampoco al que sí escucha, ¿no? Lo entendemos, pero hay un énfasis acá. No maldiga al sordo, y tampoco ¿qué? Y delante del ciego no pondrás tropiezo. Y eso es lo que le pasa al impío, lo que estábamos leyendo ahorita en el otro versículo. El que está ciego, el que está en oscuridad, el que no puede ver, aquella persona que no puede ver, y le ponen tropiezo. ¿Y quién cree que es experto en eso? El diablo, Satanás. A Satanás le fascina colocarle tropiezo a los ciegos, al que no ve. Y como no ve, qué facilito es colocarle ahí un tropiezo. Qué fácil es colocarle un tropiezo allí a la persona que no está viendo lo que está pasando. Y le coloca tropiezo. Pero, sorpresa, es que la iglesia también le coloca tropiezo a veces a otros. Al que es ciego, al que no tiene la vista allí abierta, al que no tiene los sentidos abiertos, atentos a la palabra del Señor. La iglesia tiene que cuidarse de no ser tropiezo para otros, y mucho menos para los ciegos. ¿Usted ha visto cristianos que son de tropiezo para el impío? Claro. Cuando un cristiano da mal testimonio en su casa y la familia no es cristiana, ¿qué cree que es? Un tropiezo. Pero este versículo me está diciendo que no le ponga tropiezo a los ciegos. Y esa familia que no es cristiana, ¿qué es? Ciega, porque todavía no se le han abierto los sentidos, no se le han abierto los ojos. Y la Biblia nos está diciendo, ojo, no le ponga tropiezo a los que ni siquiera pueden ver. Y esa familia que ve al cristiano, por ejemplo, para estas fechas de fin de año, tomando, ¿qué está haciendo ese cristiano? Siendo de tropiezo para la familia, siendo de tropiezo. Cuando lo ve bailando, ahorita el 24 de diciembre, por allá 31 de diciembre, en plena reunión familiar, y lo sacan a bailar, y el cristiano sale a bailar alegre, feliz, y se mueve como un trompo, ¿qué está haciendo para la familia? Tropiezo. Y esa familia está ciega, pero ese cristiano, que debería ser luz, que debería ser testimonio, está haciendo tropiezo.
Y la Biblia está diciendo no le ponga tropiezo a los ciegos, porque tras de que están ciegos y si caen, ahí sí que nunca van a llegar a los pies de Cristo. Ahí sí es que nunca se van a convertir. Y la palabra de Dios nos dice, y la sangre de aquellos será sobre tú. Bueno, le estoy parafraseando. Pero la sangre de esa gente puede recaer sobre nuestra vida. Seríamos culpables porque en vez de haber sido luz para ellos, le fuimos de tropiezo. ¿Y qué si se pierden por eso? Se perdieron por mi culpa. Dios demanda eso de tu vida y de mi vida. Y si no es eso, listo, hablemos de que no es el trago, hablemos de que no es la fiesta, hablemos de que sea esa persona que de pronto le gusta decir groserías en la casa. Allá de pronto donde la familia lo escucha y afuera de pronto muestra una apariencia diferente, pero en la casa dice groserías. Esa familia diciendo, mire, va a la iglesia y todo eso, pero con esa boca. Y con esa misma boca alaba, y con esa misma boca predica, y con esa misma boca por allá ora. ¿Será que eso no es tropiezo? Eso es tropiezo, eso es poner tropiezo. Y si en la casa hay alguien que no es cristiano, peor. Y si es cristiano, también. Usted y yo no somos llamados a poner tropiezo. No somos llamados a poner tropiezo. Y si el esposo va y cae por allá en adulterio, ¿será que eso no es un tropiezo bien grande? Claro que sí, eso es un tropiezo enorme para todos los que lo conocen. Cuando la persona va y por allá comete adulterio, todos los que le conocen, esa persona era el cristiano o la cristiana, el que iba a la iglesia, pero vea, dejó a la mujer o dejó al marido y se fue con otro o con otra. ¿Eso no es tropiezo? ¿Quiénes son los que más señalan cuando un cristiano cae? ¿Acaso no son los impíos? En el trabajo no le restriegan en la cara, a los cristianos. Venga, usted no que es cristiano, y entonces ¿qué anda haciendo eso? Y entonces ¿por qué dice mentira? Usted no que es cristiano, no que usted va a una iglesia, entonces luego no que los cristianos no toman. Y el impío le gusta refregarle. El mismo impío le propicia la situación para que caiga. Pero después de que cae, le gusta y disfruta restregárselo en la cara. Luego usted no que va a una iglesia. Pero mi mamá es cristiana y ella no hace eso. Ella me dice que eso no se tiene que hacer. Y el diablo ahí juzgando, restregándole en la cara. ¿A cuántos tal vez nos ha pasado? Yo creo que a todos, ¿cierto? En algún momento de nuestra vida y en algún lugar que un impío nos ha tenido que dejar en vergüenza a nosotros. Yo creo que a todos. A todos nosotros en algún momento de nuestro transitar cristiano, algún impío nos ha dicho unas cuantas verdades que uno dice, Señor, qué vergüenza. Si uno tiene vergüenza, si uno es un sinvergüenza, y si, hasta sigue haciéndolo, hasta se ríe, se ríe ahí del asunto. Pero es que a mí descaradamente. Pero si la persona tiene vergüenza y si la persona tiene algo de temor de Dios, se va a sentir avergonzado, se va a sentir redarguido, se va a sentir ahí exhortado y confrontado por la misma palabra. Y ahí es donde hasta las piedras predican. Cuando las piedras predican, los esposos inconversos, cuando le tienen que decir a la esposa cristiana, ¿usted de qué le sirve ir a la iglesia si aquí se la pasan en la casa echando cantaleta? ¿Y acaso eso no será verdad? Es una verdad, porque la mujer que es cristiana no debería estar por ahí echando cantaleta en la casa. La mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa, pero esa piedra que es inconverso y es ese esposo, tiene que a veces decirle la verdad a la esposa. Venga, ¿y a usted qué le sirve estar por ahí en la iglesia? Y peor aún, sirviendo. Si ve acá en la casa, tiene toda la casa desordenada, no, de pronto no es acomedida con el esposo, de pronto no la atiende, de pronto no le cocina, bueno, no sé, tiene descuidado el hogar, pero en la iglesia sí, allá la apariencia de la supercristiana. Y el esposo tiene que decirle unas cuantas cosas para que esa persona sea confrontada, y ahí es donde Dios permite que esas cosas pasen. Y muchas mujeres que les sucede eso, hasta se ponen a pelear, no se meta, no sé qué, bueno, y se ponen a discutir con el esposo antes más, en vez de decir, Señor, tengo que corregirme porque le estoy siendo de tropiezo a mi esposo. ¿Acaso la Biblia no dice que la esposa tiene que ganarse al esposo inconverso? Sí, la Biblia lo dice. Cuando hay esos casos, si es soltero, la Biblia dice que no se case en yugo desigual. Pero cuando ya están casados, cuando ya hay un inconverso, sea el esposo o la esposa, lo que hay que hacer es ganarlo para Cristo. Pero ¿cómo lo ganamos? ¿Siendo de tropiezo? No, lo ganamos siendo de bendición. Lo ganamos o la ganamos siendo de testimonio, no de tropiezo.
porque cuando nos convertimos de tropiezo hasta no llega a Cristo. He conocido hogares en donde he tenido esa experiencia de hablar con el esposo inconverso y me dicen, no, pastor, mi esposa lleva 20 años ahí en la iglesia, eso no, yo por eso nunca voy a la iglesia. Qué pesar y qué tristeza de que ese esposo se hubiera podido salvar, pero que por el testimonio, o no testimonio, por el antitestimonio o mal testimonio de esa esposa, jamás ese hombre llegó a Cristo. Los hijos, lo mismo. Hay hijos que hoy no quieren buscar de Dios, y no es por la rebeldía de la juventud, sino por el mal testimonio de los padres, porque los padres se le volvieron tropiezo a los hijos. Porque los padres cristianos iban a la iglesia, pero en la casa como que no se comportaban acorde a la palabra, y los hijos después no querían saber nada, no querían saber nada del evangelio. Claro que todas estas cosas a la larga se vuelven solo excusas, ¿no? Aunque realmente son tropiezos, a la larga se vuelven excusas, porque bien yo le predicaba a usted la palabra que dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni nada nos podrá separar del amor de Cristo. Es decir, que ni siquiera un tropiezo me puede a mí apartar de Cristo. Pero al débil en la fe sí, pero al inmaduro sí, pero al que todavía es recién convertido, al niño espiritual, a ese sí lo hace apartar, porque no tiene la madurez de decir, no, yo no me voy a apartar por eso. ¿Cuántos han visto malos testimonios en pastores? En muchos, en donde por allá de pronto robaron, en donde por allá de pronto lo ven tomando, donde por allá de pronto me contaban la vez pasada un matrimonio que hubo acá en Girardón, donde un pastor fue y casó a esa pareja, y en esa fiesta de matrimonio hubo trago y hubo baile, que porque la familia no era cristiana, entonces pues hay que darle gusto a la familia. Sí, el matrimonio era cristiano, pero la familia no era cristiana, entonces tocaba darle gusto, pues ahí caen en ese error muchos. Y oh sorpresa, que el pastor se puso a tomar y a bailar. ¿Se imagina? De verdad pasó aquí en Girardón. Y de una iglesia que no es una iglesia cualquiera, es una iglesia de pronto grande y de renombre, pero allá, y la gente diciendo, el pastor estaba tomando y el pastor estaba bailando. Y eso sucedió en un día en donde estábamos disertando la palabra de Dios, hablando de que el cristiano no debe de tomar, porque está establecido que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Y entonces esa persona que no era cristiana entró, pero pastor, mire que yo estuve en el matrimonio de fulano y fulano, y allá el pastor de X iglesia bailó y tomó. Entonces usted, ¿por qué me dice a mí que no hay que tomar? Y entonces ahora la Biblia, mire, es que la Biblia lo dice. Usted pudo haber visto eso, pero la Biblia enseña otra cosa muy diferente. Pero ese pastor se convirtió en tropiezo para muchos en esa fiesta. Ese pastor se convirtió en tropiezo para mucha gente que en esa fiesta pues no conocían de Dios. Y aún para los que conocían de Dios. ¿Cuántos han visto pastores recasados? Hartos, ¿cierto? Y esos pastores se convierten en tropiezo para la misma iglesia, porque entonces la misma iglesia se comienzan a recasar. Pero es que mi pastor me lo enseñó y él mismo es recasado, y se convierte en tropiezo. Mire que lo que más hace que tropiece el pueblo cristiano son las herejías, es la apostasía. Es la misma palabra, pero tergiversada. Dice Proverbios 3:21. Proverbios capítulo 3:21. Y usted y yo tenemos que orar y ayunar por eso, por pasajes como este, y decirle, dice la palabra de Dios, decirle a Dios, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y decirle a Dios, Señor, tú me dices que no se tiene que apartar de mi vida, de mi ojo, la ley de Dios. Tú me dices que no se aparte de mi vida tu palabra. ¿Pero para qué? Versículo 22. Serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Cuando la Biblia no se aparta de mi vida, comienza a adornar mi vida. Pero sigamos leyendo el versículo 23. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. ¿Cuál es la fórmula para no tropezar? Que no nos alejemos de la palabra. Que tú y yo seamos personas que escudriñemos la palabra de Dios. Si usted no estudia la palabra de Dios, va a tener que tropezar muchas veces. Y el problema del que tropieza es que está en tinieblas y va a las tinieblas eternas. Esa es la persona que tropieza. La que está en tinieblas, tropezó, ni siquiera se dio cuenta con qué tropezó y va a las tinieblas eternas. Pero la persona que estudia la palabra, esa persona, como lo dicen coloquialmente por ahí, no traga entero, no come cuento.
sino que le van a decir, no es que usted se puede recasar, acá la Biblia dice esto y esto y esto. No es que usted puede tomarse una cervecita al año, la Biblia dice esto y esto y esto. Es que eso del baile no tiene nada malo. ¿Cuántos han escuchado de que usted puede bailar con su esposa? Y eso no tiene nada de malo. Y dentro de las iglesias se dice eso. Dentro de las iglesias se dice eso. Usted puede escuchar esto y aquello, usted puede escuchar música secular y eso no tiene nada de malo. Argumente eso bíblicamente, porque eso no tiene argumento. Argumente bíblicamente que se puede tomar. Hay una iglesia que enseña que si usted está en unión libre, no tiene necesidad de casarse, que porque igual desde que no le sea infiel a esa pareja con la cual convive, pues para qué el matrimonio, que no tienen necesidad de casarse, que pueden vivir así y ya. Argumente eso bíblicamente, porque esas cosas no tienen argumento. Y entonces el que conoce Biblia va a decir, no, venga, yo no voy a tropezar en eso, porque eso, aunque suena bien, aunque suena convincente, es una piedra de tropiezo, es una trampa para que yo caiga ahí. Y como caigo ahí, pues el diablo lo que busca es mi muerte espiritual primeramente. Esa es la realidad, muerte espiritual y después la segunda muerte, que es la muerte eterna, la condenación. Y eso es lo que busca Satanás. Juan capítulo número 11 y versículo número 9. Allí este evangelio, Juan también lo dice, y Juan en las palabras de Jesús, más bien, Juan lo escribe, pero es una enseñanza, son palabras de Cristo. Y dice aquí la escritura, Jesús diciéndole a sus discípulos, ¿no tiene el día 12 horas? Porque los días en el calendario judío eran de 12 horas, no de 24. O sea, mientras estaba soleado y la luz, ese era el día. Y ya la noche, o sea, se diferenciaba de esa manera, día y noche, 12 horas, de 6 a 6 y de 6 a 6. Así era, el día, mejor dicho, no empezaba a la medianoche, el día empezaba a las 6 de la mañana. Para los judíos el día no empieza a la medianoche, para nosotros aquí sí. ¿A qué horas comienza el día? A la medianoche, empieza que la 1 de la mañana y para los judíos el día empezaba a las 6 de la mañana, o cuando amanecía empezaba el día, y cuando oscurecía era la noche. Dice la palabra de Dios, no tiene 12 horas el día. Luego sigue diciendo, el que anda de día, ¿no qué? Entonces, ¿y qué es de día? Que hay luz. Entonces el que anda en luz no va a tropezar. Entonces el cristiano que está tropezando, ¿en dónde está? Entonces están en las tinieblas. Mire entonces cómo está la situación, que tú y yo comprendamos que cuando tú y yo tropezamos, ay Dios mío, entonces no estaban dando en luz, es porque estaban dando en las tinieblas, por eso fue que tropecé. Y ahí es donde usted comienza a analizar, a escudriñar y a mirar su vida, o a mirar por qué otro o por qué otro fue que tropezó. Es que, por ejemplo, la parejita de esposos que son cristianos y el esposo por acá cayó en adulterio, la esposa va a decir, pero ¿por qué fue? No es que fue que le hicieron hechicería, le hicieron brujería, de pronto sí, pero aparte de eso, es que ese esposo no estaba caminando en la luz. Se descuidó, comenzó a caminar en tinieblas y por eso fue que tropezó. Porque si ese esposo está caminando en luz, no tropieza. ¿Por qué los líderes servidores tropiezan? Usted los puede ver muy bonitos sirviendo en la iglesia, pero si tropieza es porque está caminando en tinieblas. Así es simple y no está caminando en la luz. Cuando alguien tropieza, no está caminando en la luz. Eso es lo que nos dice Juan 11:9. Eso es lo que nos dice este versículo. Cuando alguien tropieza, no está caminando en la luz, está caminando en las tinieblas, y por eso es que tropieza. Con pena y con vergüenza. Levanten la mano, ¿cuántos hemos tropezado? Todos, ¿cierto que sí? Y ahí tendríamos que evaluar nuestra vida y decir, Señor, he descuidado la luz, o en tal fecha descuidé la luz. Si de pronto no es ahorita, pronto ahorita estás avivado y mejor dicho, estás muy bien con el Señor, pero si un ejemplo, hace un mes tropezaste, ahí ya disciernes, Señor, hace un mes yo no estaba entonces andando en tinieblas, en la luz, sino en tinieblas. Por eso fue que tropecé, por eso fue que cometí ese error, por eso es que uno comete esos errores y cae y tropieza. ¿Pero por qué? Por caminar en tinieblas. No, pero es que yo voy a la iglesia. Es que puedes ir a la iglesia, pero puedes estar caminando en tinieblas. Aquí mismo en la misma iglesia, usted puede estar sentado ahí
le voy a hablar a los varones. Ustedes pueden estar sentados o podemos estar sentados y llega una muchacha de pronto que a su gusto le parece bonita y se le van los ojos en plena iglesia. ¿Qué es eso? Caminar en tinieblas. Caminar en tinieblas. Ah, pero es que estoy dentro de la iglesia. Estoy caminando en tinieblas. Decir mentiras dentro de la iglesia. ¿Qué es eso? Estar en tinieblas. Puedo estar dentro de la misma iglesia y todo lo que quiera, pero estoy en tinieblas. Y por estar en tinieblas comienzo a tropezar. Porque si mi vida no está en la luz, voy a tropezar. Dice la palabra de Dios, el que anda el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. ¿Y quién es la luz? Cristo. Dice la palabra de Dios, y la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso es paradójico y sorpresa, que no es que la luz no quiera llegar a tu vida, no, Cristo sí te ofrece la luz. Pero los hombres aman más las tinieblas. Ahí donde la luz está, y la luz ha venido y ha golpeado tu puerta de tu corazón, pero depende de ti dejar entrar esa luz o no dejarla entrar. Y entonces dice la palabra de Dios, versículo número 10. Leamos el versículo número 10. Dice la palabra: pero el que anda de noche en las tinieblas, porque esa es la noche, la oscuridad, tropieza. ¿Porque qué? Porque no hay luz en él. Lo que le acabé de explicar es la idea central de este pasaje. El que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Si usted está tropezando, dígale: Señor, yo necesito más luz en mi vida. Yo necesito más de ti. Tú eres la luz, yo necesito más de ti para que yo no tropiece. Ay, yo quiero saber por qué tropiezo tanto. Le está haciendo falta que Cristo alumbre más en esa vida. Está haciendo falta que Cristo ilumine más esa vida para que no tropiece, para que no caiga, para que no comience ahí a estar en un círculo vicioso de que te levantas, tropiezas, caes, te levantas, tropiezas, caes. ¿Usted sabe que esa era la vida del pueblo de Israel? La vida del pueblo de Israel era esa. Usted le hace todo el libro de Jueces y lo verá que ese era el círculo vicioso del pueblo de Israel. Levantaba a Dios un juez, ese juez los libertaba de la mano de los enemigos. El pueblo de Israel caminaba en libertad, pero llegaba un momento donde caían, tropezaban y otra vez llegaban los enemigos a oprimirlos. Y otro juez los libertaba, caminaban en libertad, caían, tropezaban. Bueno, es un círculo vicioso ahí, círculo vicioso. Tú y yo no estamos para estar en ese círculo vicioso. Dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo número 14, versículo número 13. De que hay cosas que el cristiano debe de evitar por ganar a otros para Cristo y por no causarle tropiezos a otros. Dice la palabra de Dios allí en Romanos 14:13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. ¿Por qué aquí la palabra de Dios nos está diciendo esto? Porque había un dilema en que tú guardas el día de reposo y tú no lo guardas. Tú comes esto, tú comes cerdo y tú sí lo comes. Comes pescado y tú no comes pescado. Tú te lavas las manos y tú no te lavas las manos. Entonces había un problema allí en ese sentido en la iglesia. Tú eres circuncidado y tú no eres circuncidado. Tú eres judío y tú eres gentil. Bueno, cosas como esas. Habían dilemas, habían problemas, habían pleitos en la iglesia primitiva por esos asuntos, porque el pueblo de Israel estaba acostumbrado a andar en la ley, y les costó mucho comenzar a cambiar un sistema de sacrificios y todo su sistema de todo por lo que Cristo hizo. Les costó y entonces como que no concebían la idea y decían: yo acepto a Cristo, pero aquí sigo trayendo mi ovejita para el sacrificio. Básicamente eso era lo que estaban haciendo los judíos. Yo creo en Jesucristo, pero aquí sigo trayendo mis 2 tórtolas para la ofrenda de libación, de la ofrenda de expiación, la ofrenda las diferentes ofrendas y los diferentes animales que se sacrificaban allí. Entonces creían en Cristo, pero no querían dejar la ley. Creían en Cristo algunos, pero querían seguir circuncidándose. Entonces, aquellos judíos que creían en Cristo le decían a los que no estaban circuncidados: listo, creíste en Cristo, pero te tienes que circuncidar. Tienes que circuncidarte para que seas un hijo de Dios. Y eso ya estaba abolido.
Ya eso ya estaba abolido porque la palabra de Dios dice, nosotros hemos sido circuncidados ya no con una circuncisión hecha de mano de hombre, sino más bien en el corazón celestial, algo espiritual, que Dios viene y circuncida nuestro corazón. Bueno, esos dilemas se estaban presentando ahí. ¿Qué pasaba con esos dilemas? Que la gente se juzgaba una a otra. Había juicio dentro de la misma iglesia. Entonces estaban los que se juzgaban, usted hace esto, usted no hace aquello, usted esto. Bueno, y el apóstol Pablo dice, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí que no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Quiere decir que esas cosas estaban generando ¿qué? Tropiezo en la iglesia. Esas cosas estaban generando, en vez de generar edificación, generaban tropiezo. Por eso usted no se meta en ese tipo de discusiones, que cuando le vengan a decir ese tipo de cosas, mire, lo que lo quieren hacer es tropezar. Lo que quieren hacer es que tú tropieces, porque esas cosas no van a edificar tu vida. Lo que van a hacer es que la persona tropiece. Y dice, no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, pues para él lo es. Pues esas son las cosas que estaban juzgándose ahí. Esto es inmundo, esto es puro. Bueno, versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces venía el dilema, ¿no? Comer carne sacrificada a los ídolos. Y habían quienes decían, no, no coma eso, no coma eso porque eso es pecado. Y entonces el apóstol Pablo dice, todos los alimentos Dios los hizo para comer, eso está santificado. Bueno, el que tiene, y de hecho le dice la palabra, el que es corrompido, todo le es corrompido para esa persona, todo le es sucio a esa persona. Bueno, estaba ese dilema. Y entonces el apóstol Pablo dice, venga, si para su hermano le es un tropiezo que usted haga esto, no lo haga, no cometa eso, no haga eso. Si para su hermano le es un tropiezo, no lo haga, no haga eso. Y entonces hoy sé que de pronto no nos aplique mucho el tema de comer carne sacrificada a los ídolos, o por lo menos no en el contexto del pueblo de allá. Porque es que el pueblo de allá literalmente habían carnicerías en donde sacrificaban todos los ídolos para aumentar la venta y pues hacer parte de sacrificios y demás a los templos paganos como tal. O sea que realmente estaba el templo pagano y la carnicería y sacrificaban allí de todo y esa carne la vendían. Entonces eso ya era sacrificar a los ídolos, ya uno que iba a comprar en esa carnicería. Tenía que uno decir, no, yo allá esa carnicería no compro. Por eso el apóstol Pablo en algún momento lo dice, cuando compre, ni siquiera pregunte si fue qué, si fue sacrificado, si fue ahogado o no. ¿Por motivos de qué? ¿Qué dice la palabra? De conciencia. Felicitaciones a los poquitos que contestaron, los demás nos toca leer más Biblia. Por motivos de conciencia, dice el apóstol Pablo, no preguntes cuando compres allá porque es mejor tener la conciencia limpia. Mejor tener la conciencia, porque era muy común que en las carnicerías de la época se vendiera carne, pero esos carniceros, para vender más y para que les fuera mejor, esa carnecita ya había sido sacrificada a los ídolos. De alguna manera, con sus prácticas, ya se había consagrado a los ídolos. Y el apóstol Pablo dice, no pregunte por motivos de conciencia. Pero, y aquí el apóstol Pablo está diciendo, venga, si para su hermano le va a ser ocasión de caer ese tema, pues no coma. No coma eso, evite comer eso, evite comer eso. Dice 1 Corintios 8:9, dice ahí, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser ¿qué? Tropezadero. ¿Para quién es? El que tropieza es un débil. También aquí el apóstol Pablo está hablando exactamente del mismo tema. Todas las cosas pues son santas en cuanto a comer y estas cosas, bueno, menos la sangre. Pero ahí de hecho si usted lee el versículo 8 dice ahí la palabra de Dios, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Entonces son esos dilemas de los cuales estamos hablando. El apóstol Pablo, es que no vas a ser más santo porque no coma lechona. Y como me lo sacó una hermana en el diciembre pasado, es que yo no como lechona, eso es pecado, pastor. Bueno, no va a ser más santo por eso, ni menos santo por eso. El apóstol Pablo lo está diciendo ahí. Pero mirad que esa libertad vuestra no venga a ser tropezadero
para los débiles. La misma situación que está hablando allí en Romanos, versículo número 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Ah, claro, porque ahí puede haber una personita que está comiendo, pero que no está rindiendo tributo a los ídolos, que no está con esa intención, que no está participando del pecado ni nada, pero como lo vieron ahí sentado, entonces el que es débil en la fe, yo vi a fulano haciendo eso, yo también lo voy a hacer, pero lo hace mal. Y lo tergiversa, y entonces el que es débil en la fe termina tropezando porque sencillamente vio a una personita por allí. Entonces termina allí tropezando y termina allí cayendo. Dice la palabra de Dios, versículo 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. Miren lo delicado que es uno convertirse en un tropiezo, que se puede perder la otra persona. Se puede perder la otra persona. Y la Biblia dice, porque también Cristo murió también por esa persona. Entonces, ojo con ser de tropiezo para otra persona. Dice ahí la palabra de Dios, de esta manera, pues pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, versículo 13, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Son situaciones de las cuales el apóstol Pablo llegaba a ser muy drástico, pero él decía es que hay cosas que definitivamente me es más importante el bienestar de los hermanos que quizás mi propio bienestar. Me es más importante el bienestar de los hermanos. Y ahí es donde usted tiene que evaluar, sopesar hasta qué punto puedes llegar a hacer ciertas cosas y hasta qué punto es mejor no hacer ciertas cosas. Un pastor por lo menos decía lo siguiente, él decía, mire, yo soy pastor, decía ese pastor, y como cualquier otro pastor tengo una vida normal, tengo mi familia, tengo que llevar un sustento a la casa. Y ese pastor decía, tengo un vehículo y el vehículo no es viejito, el vehículo es nuevo, es normal. Bueno, es un vehículo normal, promedio. Pero y ese pastor lo decía de esa manera, nunca me verán a mí en un carro, en un Ferrari, por ejemplo, porque no necesito un Ferrari. Y eso le sería de tropiezo a muchos. Necesito un vehículo normal para movilizarme con mi familia, para ir a la iglesia, para ir al evangelismo, para ir a hacer obras sociales, etc. Y ese pastor lo explicaba de esa manera y decía, no tengo necesidad de las extravagancias de tener 5 camionetas ahí parqueadas y todas son del pastor, que yo no sé si usted haya visto ese cuadro, porque esas extravagancias van a ser de tropiezo para otros. Con un carro me es suficiente. O por lo menos en Bogotá hay gente que muy normalmente también tiene 2 vehículos y no es porque sean extravagantes, sino por el pico y placa, y si tienen la posibilidad y la forma, pues mucha gente lo utiliza de esa medida y esa forma. Pero entonces ese pastor lo explicaba de una manera muy sabia, muy sensata y decía, yo tengo lo que necesito y si lo puedo tener de buena calidad, está bien. Pero cuando ya se llegan a ciertas extravagancias, ya no lo necesito. Él decía, ¿para qué un Ferrari? Me va a cumplir la misma función del carro normal, pero le va a hacer de tropiezo a muchos. Pero es que me gusta. Sí, pero no lo necesito. Yo no compito en carrera, yo no soy piloto, no lo necesito. Y a muchos sí les va a hacer de tropiezo. Entonces mire cómo usted y yo llévelo a su propia vida y evalúe hasta qué punto usted puede hacer ciertas cosas y hasta qué punto no es que no pueda, sino que es mejor ser prudente y no hacer ciertas otras cosas. Dice la palabra del Señor. Retomemos por favor Lucas capítulo 17 y versículo número 1 nuevamente para leerlo ya en contexto. Dice la palabra de Dios, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Pero ya vimos que el tropiezo va a venir, pero si tú y yo estamos en luz, no tropezamos. Si estamos en tinieblas, pues vamos a tropezar. Vemos que no tenemos que ser de tropiezo para otros. Bueno, ya vimos todo eso. Dice el versículo número 2, el versículo número 1 sigue diciendo, mas hay de aquel por quien vienen, y sigue ahora sí diciendo el versículo 2, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Entonces la Biblia dice, venga, antes de tú ser un tropiezo para otro,
Es mejor que sufras una de las muertes más terribles, que desatarse una piedra de molino y que sea lanzado al fondo del mar, morir ahogado, morir allí, de esa manera tan horrible, porque literalmente quien moría en el mar en ese tiempo era algo feo. Normalmente a quien moría bien se le daba sepultura, y darle sepultura era darle honra, pero el que moría en el mar, los mares, era una muerte muy, muy fuerte y muy horrible en el contexto bíblico. Entonces la Biblia dice: mejor que se lance al mar y se muera tan despreciablemente que hacer tropezar a alguno de los pequeñitos. Y esos pequeñitos son los hijos de Dios. No quiere decir que entonces sí le deseamos de tropiezo al impío, no, porque también lo leímos hoy. Tampoco le deseamos de tropiezo al ciego, pero en general no le deseamos de tropiezo a nadie, iglesia. Y que nosotros nos cuidemos de tampoco ser tropiezo, de nosotros no tropezar tampoco, ni de ser tropiezo para nadie, ni de nosotros mismos estar tropezando. Ay, es que vi esto, no voy a tropezar en eso que vi, no voy a tropezar, porque eso también pasa. Hoy mucha gente no quiere ir a la iglesia porque vio esto, porque vio aquello. No importa, deje esa piedra ahí, ore para que esa piedra sea removida, pero usted no tropiece ahí. No, yo voy a seguir buscando a Dios, no me voy a dejar contaminar por eso, no voy a dejar dañar mi corazón, no voy a dejarme apartar de Dios por lo que vi, que el líder me trató mal. Dios mío, no está bien, yo veo en la Biblia que eso no está bien, pero no me voy a dejar dañar mi corazón por eso. Eso puede ser un tropiezo para que yo me aparte de, no me voy a dejar apartar de eso. Yo voy a seguir fiel a Dios porque sé que Dios tratará con esa persona y hará justicia, y si me tiene que corregir en algo, pues Señor, ayúdame a cambiar y ya. Pero no dejo dañar mi corazón. Amén. Póngase. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios.